oración. Aneo setefila. Abacados, háblanos por medio de tu bendito Ruajacodes. No queremos oír palabra de hombre. Queremos saber más de ti, bendito Yahshua HaMashiach. Toda Gaba Abba, Omen, Beomen. Siéntense, por favor, amados Sajín, Ajayot, su servidor, doctor Javier Palacios Elorio, Roe de la Keilah, Gozo y Paz en Tehuacán, Puebla, México. En este momento están apareciendo en su pantalla los sitios en internet que puede usted consultar. Hay videos, audios y apuntes. Todo el material es gratuito, en varios idiomas. Usted lo puede bajar, copiar y regalar. Hágalo pronto porque el tiempo ya es muy corto. Vamos a conocer más sobre quién es nuestro Adón, Yahshua HaMashiach. Oh, si los hombres supieran cuando oran a quién le están hablando. Si los hombres supieran cuando oran, cuando piden algo, a quién están clamando, temblaría la humanidad realmente, temblarían esos hombres o esas mujeres y lo pensarían dos veces antes de orar. Ciertamente estamos ante la presencia del Todopoderoso y el Eterno está aquí. Yahshua está aquí y está allá y Él es omnipresente y Él es el Abba. Él dijo que donde dos o tres estén reunidos en su nombre, Él está aquí en medio de nosotros. Para mí no hay ninguna duda. Y por eso temo, porque le amo. Y por eso tememos los Kadoshim, porque le amamos, aquí y allá. Y los Kadoshim exaltamos al Todopoderoso. Los que de veras tememos. Tenemos fallas y torpezas, pero no buscamos el pecado voluntario. ¡Aleluya! No buscamos el pecado. Como nos estamos acercando a Pesach, vamos a ir viendo estos temas últimos. Hay mucho más que hablar de nuestro Adón Yahshua HaMashiach, es infinito todo. Rechazo de Yahshua en Nazaret. Lo vamos a poner así por amor a los nuevecitos. Ese es el título del tema del día de hoy. Rechazo de Yahshua en Nazaret. Lo vamos a poner así por amor a los nuevecitos. Yo sé que muchos ya saben mucho hebreo y qué bueno, los felicito, qué bueno. Yo también sigo estudiando hebreo, pero tenemos que entender que hay muchos nuevecitos y tenemos que tener compasión por ellos. Y a veces diré la palabra Dios porque hay muchos nuevecitos y después digo Elohim para recalcar que es el nombre, lo correcto es decir Elohim. Sí me doy a entender. O sea, tenemos que tener mucha paciencia por amor a ustedes, los nuevecitos, y bienvenidos. Marcos 6, vamos a Marcos 6. Y yo voy a leer del verso 1 al verso 12 y después voy a ir desglosando el tema como siempre lo hacemos, amados Sahim. Rechazo de Yahshua en Nazaret. Esto realmente parte el corazón de que la gente en su propio país donde nació, pues Él es el infinito, Él es el eterno, pero donde decidió nacer y sobre todo donde pues Él vivió, porque Él nació en Betlehem, la casa del pan, Belén, conocido como Belén, pero Él vivió en Nazaret y ahí lo rechazaron. Terrible. Marcos 6, ¿lo tienen? Salió Yahshua de ahí y vino a su tierra. Dice, vino a su tierra, porque ahí Él creció. Y le seguían sus discípulos. Dice, le seguían sus discípulos. Llegando el día de Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyéndole se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? ¿No es este el carpintero, hijo de Miriam, hermano de Jacobo, de Yosef, de Judas y de Simón? ¿No están también aquí con nosotros sus hermanas? Y se escandalizaban de él. Subrayen hijo de Miriam, porque hay algo importante ahí. Y después subrayen, si quieren, yo les aconsejo que sí lo hagan. Y se escandalizaban. Vamos a ver qué es eso. Dice el verso 4, mas Yahshua les decía, no hay profeta sin honra en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Y eso nos toca a todos los que ministramos. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniendo sobre ellos las manos. Y estaba asombrado. Eso sí me gustaría que lo subrayaran, porque aquí el que se asombra es Yahshua.
y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, subrayen de 2 en 2, y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto. Y ahorita voy a aclarar algo donde dice bordón, o sea, el bastón, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas, subrayen 2 túnicas. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo, subrayen, que está debajo de vuestros pies, para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen y echaban fuera muchos demonios, agregué el 13, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ahora, desde Cafarnaún, Yahshua tuvo que viajar 32 kilómetros aproximadamente hacia el suroeste para llegar a su tierra. Entonces, recorrió 32 kilómetros. Nosotros podemos ver Marcos 1, en el verso 9. Marcos 1:9. Dice así en Marcos 1:9. Aconteció en aquellos días que Yahshua vino de Nazaret, de Galilea, y recibió tevila por Yohanan en el Jardín. Ahora, vamos a unir este verso al 24, diciendo, ¿qué tienes con nosotros? Yahshua, Nazareno. O sea, los demonios sabían que había nacido en Belén, pero que había sido criado en Nazaret. ¿Has venido para destruirnos? Sé quién eres, el Kadosh de Elohim. Entonces, aquí en Nazaret es donde había vivido y ministrado previamente. Él había vivido y ministrado ya previamente. Y eso lo podemos corroborar. Vamos a Lucas, por favor. Lucas 4, vayan anotando las citas. Verso 16. Podemos poner Lucas 4 en tus apuntes. Pon Lucas 4, amado Ahamadahot. Lucas 4, 16. Cuando vive uno en santidad, vive uno en shalom. Sí, hay problemas y a veces tribulaciones, pero vive uno en shalom porque tiene uno comunión con el Todopoderoso. Yo deseo que todos tengan esa comunión. Yo sé que muchos aquí y muchas Ajayot y muchos Ajín y Ajayot allá en los varios países, en el interior de la República, tienen comunión con Elohim. Entonces, tengamos esa comunión con Elohim, tengamos shalom, portarse bien, etcétera, pero más que nada la santidad. Lucas 4, 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de Shabbat entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Voy a seguir leyendo. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Lo estoy leyendo así por amor a los nuevecitos. Habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Ruach HaKodesh del Adón está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Adón. Todo eso ya está ministrado. Y tú puedes leer hasta el verso 30, por ejemplo. Ahora, vamos a volver a Marcos 6, y en Marcos 6 lo que está haciendo Yahshua es preparar a sus discípulos. Es decir, Yahshua estaba preparando a sus discípulos como tú ahora y yo también. El Eterno nos ha preparado. Algunos tenemos un poquito más tiempo en la Torah y estamos preparando a los nuevecitos, etcétera. Así como alguien nos enseñó a los que ya sabemos ahora algo, no sabemos todo, entonces tenemos que tener compasión por ellos. Entonces aquí en Marcos 6 estaba preparando a sus discípulos para la misión de ir y echar fuera demonios y ungir a los enfermos y sanarlos, pero realmente el que sana es Yahshua Mashiach. Ahora, en el verso 2 de Marcos 6, y llegando el día de reposo, que es Shabbat, comenzó a enseñar en la sinagoga. Ahora, ya hemos ministrado que se leía Torah y profetas, y por eso desde antes de la época de Yahshua Mashiach, eso no es un mandamiento rabínico, sino es algo bueno, leer partes de la Torah, porciones de la Torah, y también la Haftará, las Haftarot,
que son los escritos, digamos, de los profetas o salmos, etcétera, sobre todo los profetas. Entonces, en Shabbat se enseñaba eso y ahora se sigue enseñando, como el día de mañana, por así decirlo, es el mismo día, pero bueno, es un decir, a las 10 de la mañana la Parashá y la Haftará. Ahora, tú puedes encontrar en el canal de YouTube Shalom 132 todas las Parashot ya filmadas y las Haftarot desde Bereshit hasta el final de Deuteronomio, desde Génesis hasta el final de Deuteronomio. Ahora, vemos que muchos se admiraban, aquí vemos que muchos se admiraban. Dice en el verso 2, ahí mismo, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? ¿Y estos milagros que por sus manos son hechos? Entonces, muchos se admiraban y quedaban fuera de sí, quedaban abrumados por sus enseñanzas. Cuando una persona, por ejemplo, yo recuerdo cuando estudié, no sé, matemáticas en preparatoria, ¿no? Y un maestro sabía mucho de matemáticas y todo eso, y a veces nos abrumaba con tantas ecuaciones y demás. En la medicina, o cada uno de los que tiene estudios universitarios y demás, hay maestros que saben tanto que nos abruman con todo lo que saben. Bueno, pero aquí está hablando el Todopoderoso. Aleluya. Entonces, si en un maestro de la tierra nos admiramos, ¿qué nos será escuchar la voz de Yahshua? Entonces muchos se admiraban, pero más bien es que quedaban fuera de sí, abrumados de su enseñanza. Entonces vamos a ver Marcos, otra vez vamos a Marcos 1, en el verso 22. Ya lo estudiamos en un video que se titula ¿cuál es esta doctrina? ¿O qué doctrina nueva es esta? Entonces Marcos 1, verso 22 dice, y se admiraban de su doctrina porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Sí lo leyeron conmigo? Ahora vamos al 7:37 de Marcos, 7:37 de Marcos. Anótenlo también para que tú después me ayudes a ministrar. Marcos 7:37. Cuando lo tengan me dicen un amén. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Se maravillaban, pero más que nada estaban abrumados de tanta bendición. Ahora vamos a Marcos 10, en Marcos 10, en el verso 26. Cuando lo tengan me dicen un amén, anótenlo por favor, los espero tantito. Marcos 10, verso 26, dice, ellos se asombraban aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? Aquí la cuestión es la enseñanza, eso ya está ministrado. Entonces ellos se asombraban aún más por todo lo que iba enseñando el eterno Yahshua. Y vamos a Marcos 11 en el verso 18. Marcos 11, verso 18, ¿lo anotaron ya y lo tienen? Y lo oyeron los escribas y los principales Juanín y buscaban cómo matarle porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba, ¿qué? Admirado de su doctrina. Entonces, aquí la palabra más correcta es estar abrumado por la enseñanza. Bueno, ahora vamos otra vez a donde estábamos, Marcos 6, en Marcos 6. Aquí la situación es esta. Las preguntas que ellos hacían aquí en Marcos 6, verso 2, ¿de dónde tienen estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? ¿Sí me están siguiendo con la vista? Y estos milagros que por sus manos son hechos, algunos hacían, o la gran mayoría, estas preguntas con desdén. Es decir, con desdén, como menospreciando su enseñanza. Estaban abrumados los discípulos, pero muchos, había escribas, fariseos, etcétera, y también gente del pueblo que no creyó, pero en sí el pueblo, el general, le amaba a Yahshua. Entonces, las preguntas que hacían eran con desdén, con rechazo, etcétera. Vamos a ver por qué. A ver, miren. Dice el verso 3, ¿no es este el carpintero, hijo de Miriam? Esta pregunta es en primer lugar cuando dice ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que les es dada? Y estos milagros, todo es con desdén. ¿De dónde los tiene? ¿No? Lo acusaron de tener al diablo por Dios, por así decirlo. O sea que con el poder de Belcebú, Yahshua Mashiach le reprenda, echaba afuera a los demonios.
¿Sí o no? Ahora, siempre en nuestro amado pueblo Israel no se dice Ben Miriam, se dice Ben Judá. Hay una película que se llama Ben Ur. O sea, siempre se menciona el hijo es hijo de este, no de esta. Siempre se menciona Ben X, Ben Yosef, Ben Abraham, etc. Entonces siempre se dice el nombre del papá, no de la mamá. Entonces, esta pregunta, ¿no este es el carpintero, hijo de Miriam? ¿Se dan cuenta? Ahora, anoten eso, porque si no se les va a olvidar. Entonces, en cada punto y coma que hay, etcétera, en el Brit Hadashah y en toda la Torah, hay un porqué. Entonces, aquí era menospreciarlo. Ahora, sabemos que ellos lo acusaban de ser hijo de fornicación, y eso está grabado desde hace muchos años ya, bueno, un par de años, en la página gozoypaz.mx, en la Besorá, en el Evangelio, en el Brit Hadashah de Yohanan, de Juan. Entonces, nosotros podemos ir allá, a Yohanan. Entonces siempre se dice Ben Abraham, Ben Judá, Ben Israel, y aquí lo hicieron con saña, con coraje, con desdén, con rechazo. ¿Sí me di a entender? 8:41 de Yohanan, 8:41. 8:41. Es que esto fue algo terrible. Dice aquí 8:41, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación, un padre tenemos que es Elohim. ¿Sí lo leyeron conmigo? A ver, léanlo todos, 41, amén. Ya sabemos que su encarnación, lógico, la encarnación es milagrosa. No dije reencarnación, dije encarnación. Fue milagrosa. Entonces, aquí la cuestión es que tachaban a Yahshua, y hay un video donde menciono yo, el título es ¿qué dice el Talmud de Yahshua HaMashiach? Y miren, me quedé bien corto, porque realmente hay cosas horrendas. Bueno. Entonces, aquí vamos a Yohanan 9, el verso 29. Vamos a Yohanan 9, 29. Cuando lo tengan me dicen un amén. Y cuando lo hayan anotado, ¿de acuerdo? Dice, nosotros sabemos que Elohim ha hablado a Moshe, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. ¿Lo leyeron conmigo? A ver, todos, pero quiero ir a los varones. Amén. Entonces la idea es esta, hacer con desdén, con rechazo, etcétera, etcétera. Bueno, aquí entonces volviendo a Marcos 6, amados Sahim, sus palabras eran de insulto. Sugerían que sabían algo poco común del nacimiento de Yahshua. O sea, sus palabras eran insultos, sí, pero sugerían que sabían algo, pero no sabían nada, algo poco común en el nacimiento de Yahshua. Porque ya vimos en el Evangelio, para que se entienda, para los nuevecitos, el Brit Hadashah, la Besora, las nuevas de salvación de Yohanan, que cuando Yosef quiso dejar a Miriam, se le apareció un malaj. ¿Es así? Y le dice, no la dejes, no temas, porque es obra del Ruach HaKodesh. ¡Aleluya! Bendito es el abacados. Entonces por eso es hijo de Miriam, pero es despectivo. No dijeron Ben Yosef, ¿verdad? ¿De acuerdo? ¿Vamos bien? Ahora, Jacobo, aquí donde dice, no es este el carpintero, hijo de Miriam, hermano de Jacobo, etcétera, etcétera. Entonces, Jacobo sabemos nosotros que de muchos no se sabe muchas cosas, pero de Jacobo se sabe que fue, por así decirlo, el líder de la Keilah. Entonces vamos a Hechos, vamos por favor a Hechos, vamos para allá, a Hechos 15. Vamos a Hechos 15. Bendito es el abacados. Ya, por cierto, todo el libro de los Hechos está en el canal de YouTube, Shalom 132.
y en la página gozoypaz.mx en audio. Entonces, a ver, vemos aquí Hechos 15:13. Cuando lo tengan me dicen un amén. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme, porque él era el líder, él el líder de la Keilah. En el caso, por ejemplo, de Santiago, realmente Jacobo, él fue el que se encargó, por así decirlo, de llevar las riendas, así decirlo, de la dirección de la Keilah. Y en el caso de Judas, por ejemplo, es el autor de la carta. Y por cierto, la carta de Judas, esa sí ya tiene muchos años, la encuentras en la página gozoypaz.mx. Y ahí generalmente Judas habla en tetradas y habla sobre los apóstatas. Sería bueno darle una repasada a esa carta. Solamente tiene un capítulo, pues, por así decirlo. Pueden repasarla en la página gozoypaz.mx. Ahora, en sí el pueblo o la gente del pueblo no podía dar una explicación de Yahshua. Entonces, a ver, vamos a Marcos 6 otra vez. O sea, una cosa es los que tenían el desdén, el odio por Yahshua, y otra cosa es el pueblo que lo amaba o que estaba confundido porque no entendía muchas explicaciones de nuestro Adón Yahshua Mashiach, o que estaba abrumado. Es que oír al maestro de maestros, aleluya. Entonces a cualquiera abruma, hasta el más sabio de los que se digan sabios aquí en la tierra, que sabio solamente es el Eterno. Pero sabios nosotros por temerle al Eterno. Entonces, a ver, dice que se escandalizaban. Dice entonces, dice al final del verso 3, dice, y se escandalizaban de él, pero ya dije que es más bien abrumarse, etc. Es eso. Ahora, como habían sido influidos algunos del pueblo por los fariseos, los escribas, sobre todo esto, de hijo de fornicación, hijo de Miriam, etcétera, etcétera, entonces el pueblo también se escandalizaba, y sobre todo los líderes religiosos, de tener tropiezo con Yahshua. No sé si me estoy dando a entender. De ser, querían ahuyentarlos de Yahshua, en pocas palabras, es decir, como diciendo, no se contaminen con él, imagínense. Por eso dice aquí, y se escandalizaban de él. Cuando él se escandaliza de alguien, pues te alejas. Pero aquí es el Todopoderoso, el Elohim de Israel, el Mashiach, el Salvador del mundo, bendito es su nombre. Entonces, escandalizarse aquí significa tener tropiezo, ser ahuyentado de él, etc. Entonces, como diciendo, no se junten con él porque es hijo de fornicación, no se junten con él, es hijo de Miriam, ni siquiera Ben Yosef en este caso. Bueno, ahora, en el verso 4 dice, mas Yahshua les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y entre sus parientes y en su casa. Entonces Yahshua respondió a su rechazo. O sea, Yahshua no quedó callado. Yahshua HaMashiach respondió a su rechazo. Bendito es el Abacados. En el verso 15 dice así, otros decían, es Elías, esto ya lo estudiamos también, y otros decían, es un profeta o alguno de los profetas. Ahora, anoten ese verso para que ahorita les ministre y armemos bien el tema. En el capítulo 8, verso 28, en Marcos 8, verso 28, dice así, ellos respondieron, unos, Yohanan, el Tevilá, otros Eliyahu, Elías, y otros alguno de los profetas. Entonces estaban confundidos. Recuerden que ellos desde cuándo ya creían en la reencarnación. ¿Sí? ¿Sí o no? Entonces, todo lo que hemos ministrado ya que creían en la reencarnación, por eso estaban haciendo esas afirmaciones, aunque Elías fue arrebatado vivo. Entonces, el hecho de decir aquí Yahshua en Marcos 6:4, mas Yahshua les decía, no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra, entre sus parientes y en su casa. Entonces Yahshua respondió a su rechazo. Ahora, en pocas palabras, Yahshua los estaba rechazando ya.
eran rechazados ellos igual que sus palabras. No estaban metiendo, no sabían en la maldición que se estaban metiendo. Ellos fueron rechazados, eran rechazados por Yahshua, igual que sus palabras, porque Él es el Rey, bendito es su nombre. Y aquel que rechaza a Yahshua con mal comportamiento, no guardando la santidad, no guardando la Torah, Yahshua no lo va a rechazar, ya lo rechazó desde hace mucho tiempo, ya está reprobado a esa persona desde hace mucho tiempo. Ahora, en el verso 5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. No es que Yahshua no pudo hacer milagros, sino que tiene que ver la fe. Y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que sanó a unos pocos enfermos poniéndole sobre ellos las manos. ¿Sí me siguieron con la vista? Aleluya. ¿Debido a qué? Debido a esa incredulidad persistente de ellos. Por eso no sanó a los enfermos. Porque sin fe es imposible agradar a quién. Entonces, exactamente, y Él es el Adón. Entonces, si no vamos, si alguien se acercaba y pidiéndole un milagro a Yahshua, ¿cómo se lo iba a conceder si no tenía fe? La fe es muy importante. Y si el Eterno presta la vida, después de las fiestas, seguiremos hablando sobre Ruach HaKodesh, hablando más sobre Tefilá y cosas muy profundas y sobre el misterio del reino de los cielos, del Malhut HaShamayim. Entonces, fueron rechazados, ¿sí? Y también no se hicieron milagros. Entonces, en el caso de Yahshua, no hay límites para su poder, porque Él es el Todopoderoso. Él lo dice en Hisgalut, yo soy el Aleph Tav, el Todopoderoso. Aleluya, Él no está usurpando, Él es el Abba, Él es el Abba. Entonces, no había límites, ni hay límites, ni habrá límites para su poder. Pero su propósito de Yahshua en Nazaret era realizar milagros en presencia de la fe. Si no hay fe, no hay milagros. Por eso fue a Nazaret. Y Él los probó y salieron reprobados. ¿Cómo estamos nosotros? Allá y acá, aquí, allá, aquí. Yo mismo, ¿cómo estoy? Entonces su propósito era realizar milagros en presencia de la fe. Porque Él no tiene límites. Aquí ellos mismos pusieron los límites. La incredulidad, y la incredulidad es falta de fe, porque hemos visto emunah, la palabra quiere decir creer, confiar y obedecer. Entonces aquí solamente unos pocos tuvieron fe para buscar la sanidad. Los que fueron sanados es porque tuvieron fe y lo buscaron. No se dice más, pero seguramente se arrodillaron ante Él para pedir la sanidad. Bendito es el Abacados. Y miren lo que dice aquí adelante en el verso 6. Y estaba, o sea, Yahshua, asombrado de la incredulidad de ellos. Es lo mismo que ahorita está pasando. Los temblores, los sismos siguen por todos lados. La violencia se está aumentando a más no poder. La homosexualidad, Sodoma y Gomorra, en pocas palabras, es el mundo entero. Y el Eterno ha de estar asombrado, es un decir. Él no se asombra de nada, pero Él ha de estar diciendo, ¿cómo es posible? Es un decir. Que no se arrepientan, como dice Apocalipsis, ni con estas plagas, ni aún así se arrepintieron de sus fornicaciones, de su idolatría, de sus hurtos, de sus avaricias, etc. Entonces Él estaba asombrado, dice aquí, verso 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos y recorría las aldeas alrededor enseñando. Ahora vamos a ver Marcos. Esto da tristeza. ¿Cómo es posible no creerle al Rey? Marcos 5, en el verso 20, amada Kehilá. Bendito es Yahshua Mashiach. Esto ya está ministrado también. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Yahshua con él, y todos se maravillaban. ¿Sí recuerdan esta ministración? Sí, amén. Ustedes ya la tienen ahí en el canal de YouTube Shalom 132. Entonces se maravilla la gente, nosotros nos maravillamos de los milagros que hace el Eterno. Y que Él se asombre de la incredulidad, cuidado, es un decir que Él se asombra. Él no se asombra de nada, Él es el Todopoderoso, pero es como si Él dijera, ¿cómo es posible? Los amo tanto, quiero bendecirlos y no se dejan. Pero así es de necia la humanidad. Ahora vamos a Marcos 12, verso 17.
Miren, se maravillaban hasta de la respuesta de los impuestos. En Marcos 12, 17 dice, respondiendo Yahshua les dijo, dad a César lo que es de César y a Elohim lo que es de Elohim. Y se maravillaron de él. ¿Sí lo leyeron conmigo? Aleluya, 12, 17. Ahora vamos al 15, a Marcos 15, en el verso 5. Cuando tengan Marcos 15, 5, pueden anotarlo. ¿De acuerdo? Sí lo tienen. Mas Yahshua ni aún con eso respondió, de modo que Pilato se maravillaba. Aleluya, hasta los impíos. Bueno, el verso 44 de Marcos 15, verso 44, dice así, Pilato se sorprendió de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Pilato se sorprendió, es que había un plan del Todopoderoso, bendito es su nombre. Ahora, esto es importante, vamos otra vez a Marcos 6, esto es aquí importante, bendito es el Abacados, dice Marcos 6, verso 6, y estaba asombrado de la incredulidad de ellos, estaba asombrado. Esto es importante, amados Sajín, esto es muy importante, porque realmente nosotros vamos a darle el enfoque siguiente, a ver, a causa de la incredulidad de ellos, está anotado aquí en tu Tanaj, a causa de la incredulidad de ellos, asombrarse del Todopoderoso de la incredulidad de ellos. Recuerda que eran todos israelitas, para que se entienda, eran todos judíos. ¿Qué se pueden esperar de las demás naciones? Pero en las demás naciones, ahora, estamos las 10 tribus dispersas y volvimos. Gracias al Eterno, bendito es su nombre. Y nosotros nos maravillamos de Él, de Yahshua, porque no nos deja sin comer, sin leche para nuestros niños, sin agua, sin techo. Nos protegerá de la gran tribulación porque Él es bueno, no porque lo merezcamos. Nos maravillamos de Él, de quién es Él. Y alguien que se maravilla de Él, le honra, guardando la santidad, guardando la Torah en extremo. Aquí hay algo importante que es importante señalar. Después de esto, Yahshua nunca volvió a Nazaret, nunca. Y eso ya lo he ministrado en diferentes, para la redundancia, prédicas o ministraciones, que una vez que el Eterno deja de visitar a alguien, cuidado, Él ya no vuelve. Ya no vuelve, nunca volvió a Nazaret. Y la gente de Nazaret representa la ceguera de Israel y ahora la ceguera del mundo. Por eso está esto aquí anotado en el Brit Hadashah, en el Nuevo Pacto. Entonces la gente de Nazaret representa la ceguera de Israel. Eso sí me gustaría que lo anotaran. ¿Cómo es posible que crean más en la reencarnación y en amuletos para la buena suerte y para el mal de ojo que en el Todopoderoso? No que mucha Torah. La gente de Nazaret representa la ceguera de Israel. Ahora representa la ceguera de todo el mundo. Es increíble. Bueno, y digo ahora porque en aquel tiempo iba a salir apenas el conocimiento a través de los Shaliachim, de los apóstoles. Su negación a creer en Yahshua fue un cuadro de lo que los discípulos y ahora nosotros experimentaremos. Quiero ir por partes. Su negación a creer en Yahshua fue un cuadro, por adelantado, por así decirlo, un cuadro de lo que los discípulos experimentarían. Porque también a ellos no les creyeron. Sí les creyó gente, pero poca. Bueno, ahora esto es un cuadro de lo que nosotros estamos experimentando. 12 años, un servidor, es poco 12 años, pero 12 años ministrando Torah fuerte, sin lucrar, dar todo gratis, exigiendo la santidad, etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué no? Lo voy a decir, poniendo de la cartera para arreglar el lugar, para regalar esto, para regalar el otro, libros, etcétera, etcétera. Y ya después varios hermanos se van uniendo. Y ver la ceguera de la gente
Y la apostasía es increíble. Es increíble. Nos quedamos sin palabras. Entonces, la negación de toda esta gente, de creer en Yahshua, la experimentarían después los Shaliachim, los apóstoles. La experimentó Rav Shaul, mal llamado Pablo. La experimentamos ahora nosotros, tú y yo, los que nos dedicamos a ministrar. No solamente los Rohim, no, me estoy refiriendo a todos los hermanos y a todas las hermanas. Tú que regalas un disco, que predicas, que dices, que hablas por teléfono, que ministras por WhatsApp, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esto fue entonces una preparación en el verso 6 para los 12 Shaliachim. Judas todavía estaba incluido. Entonces esto preparó el escenario para la misión de los 12. Ahora, vean ustedes cómo dice aquí, en el 7. Después llamó a los 12. Vean qué bonito. ¿Vamos en orden? Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos, ¿cómo? De 2 en 2. ¿Y por qué? Porque lo dice la Torah. Y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Y no nada más a ellos, a ti también. Eso lo dice en Marcos 16. Ya lo hemos explicado. Pero vamos por partes para que los hermanitos nuevos sepan. Entonces vamos a Deuteronomio 17. Vamos para allá. Deuteronomio 17. Y es que el que conoce quién es Yahshua HaMashiach, del loco, se deja de él. O sea, se aleja de él. Solamente un loco, un demente, etcétera. La gente que le gusta la carne, el pecado, etcétera. Deuteronomio 17, 6. 6, sí. ¿Me dicen o no me? Por dicho de 2 o de 3 testigos. Entonces por eso él los mandaba de 2 en 2. Morirá el que hubiere de morir, no morirá por el hecho de un solo testigo. Entonces el eterno Yahshua está cumpliendo aquí lo que él dijo. Porque él no vino a abolir la Torah. Mateo 5, 17. Él no vino a abolir la Torah, ni los profetas. La Torah es para siempre, es eterna. Ahora vamos a Deuteronomio 19, por favor. En el verso 15. ¿Ya lo tienen? Ahí adelantito. No se tomará en cuenta a un solo testigo contra ninguno en cualquier delito ni en cualquier pecado en relación con cualquier ofensa cometida solo por el testimonio de 2 o 3 testigos se mantendrá la acusación. Entonces no se tomará en cuenta a un solo testigo. Por eso él los mandaba de 2 en 2. ¿De acuerdo? Sí, aleluya. Ahora, vamos por favor a Marcos en el capítulo 11. Vamos para allá. Marcos 11, verso 1. ¿Ya lo tienen? Cuando se acercaban a Jerusalén junto a Betfagé, a Betania, frente al Monte de los Olivos, Yahshua envió 2 de sus discípulos. ¿Cuántos envió? 2. 14:13 de Marcos, 14:13. 14:13, amados, aquí. Cuando anótenlo y los espero, 14:13. Y cuando lo hayan anotado y lo tengan, me dicen un amén. Y envió 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguidle. Y sigue dando instrucciones. Ahora vamos a Yohanan. En Yohanan, vamos para Juan. Yohanan 8, verso 17. 8:17. Cuando tengan Yohanan 8:17 anotado y a la vista, me dicen un amén. Y en vuestra Torah está escrito que el testimonio de 2 hombres es verdadero. Aleluya. Ahora, bueno, entonces vamos otra vez a Marcos 6, 7. Dice: después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2 y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Bueno, ahora, aquí hemos aprendido que puede ser Shaliach o Sheluhim. O sea, Shaliachim o Sheluhim. Porque Shaliach es considerado como un representante, pero como si fuera él mismo. Eso quiere decir la palabra Shaliach. Es enviado, es un enviado. Entonces, a ver, cuando alguien es enviado, es como si fuera él mismo. Eso significa la palabra Shaliach.
que se ha traducido como apóstol, pero lo correcto es un enviado. Ahora, tú te puedes imaginar, desgraciadamente, si eres cristiano, no te ofendas, eso es para que aprendas. Cuando alguien sale incircunciso, sin talid, con corbata, etcétera, ministrando el domingo, mencionando el nombre falso, etcétera, y dice, yo soy apóstol, pues no está diciendo nada. Entonces, Shaliach quiere decir un enviado, pero es como si fuera él mismo, es como si se le diera una carta poder. ¿Saben lo que es una carta poder, no? ¿Sí o no? Sí, es como si se le diera una carta poder, pero es algo más, porque es en lo espiritual. Ahora, vamos a Mateo, amado Sahim, vamos a Mateo. En Mateo, y desde hace mucho tiempo yo me puse a investigar, cuál sería la palabra correcta. Sheliach y Shaliach lo mencionan como correcto, las dos formas. Shaliachim, Shaliuchim, entonces no hay problema por ello, es decir, que es enviado como uno mismo. En Mateo 10, verso 40, cuando lo tengan me dicen un amén, y vamos a ver que es así, amados preciosos, que es así, es así. Por eso yo digo, con la autoridad que el Eterno da a sus hijos, a sus siervos. Sí lo has oído que lo digo, ¿no? Bueno, tú si guardas la santidad puedes decir lo mismo, pero necesitamos ser de veras derechos en santidad, de estar en comunión con Él, orar, ayunar, postrarnos de madrugada, buscarlo, vivir en santidad, en pocas palabras, no ser doble cara, de doble ánimo. Dice aquí, perdónenme, Mateo 10:40 dice, el que a vosotros recibe, a mí que me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Bendito es el Abacados. Y eso quiere decir Shaliach, Shaliach, Shaliachim, Sheluhim, Shaliach. Es enviado, pero es como si fuera él mismo, más que una carta poder. Entonces, ellos eran enviados y debían traer un informe, y les dio autoridad, les dio derecho y les dio poder y los equipó en todo. Ahora, ¿eso en la actualidad existe? Sí. Algunas corrientes dicen, no, eso ya no. No, eso ya no, eso fue para la época de la Shaliachim. Estaríamos perdidos. ¿Quién llevaría el mensaje? ¿Con qué autoridad? ¿Con qué poder? ¿Cómo oraríamos por los enfermos? ¿Quién sería sanado? ¿Cómo se librarían los endemoniados? Etcétera. Y es Yahshua a través nuestro. Y la gloria, la kabod, el esplendor es para Yahshua Mashiach, no para nosotros. Ahora vamos, por favor, otra vez a Marcos. Marcos 2. Ya expliqué, si ahorita tienen dudas, no hay Trinidad. Vean los videos de Yahshua es Elohim, y si no, después de Shabbat, pidan por WhatsApp el libro de quién es Yahshua HaMashiach y van a entender más cosas. Entonces, en Marcos 2, verso 10, ¿sí lo tienen Marcos 2, verso 10? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya, aleluya. Ahora, el 3:15, vamos a Marcos 3:15. Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Lo que obstaculiza la sanidad es la falta de fe. Ahora, el miércoles pasado hablé de las enfermedades autoinmunes. Si una persona entonces vio toda la lista, la revisó otra vez, viendo el video tranquilamente, etcétera, poniéndole pausa donde debe de ponerle, etcétera, 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 fuera de Shabbat, lógico. Entonces, si va a ser obediente con el Eterno, para mí no hay ninguna duda, porque lo he visto. Él sana a la gente, Él es bueno. Pero el problema es la incredulidad. Ese es el problema, la incredulidad. El día miércoles vi varios casos, no menciono nombres. Vino una Hot de Nueva York, no menciono nombres. Ella dijo, yo vi el video del hígado graso y había ido con el médico y le habían diagnosticado allá en Nueva York hígado graso. Y empecé a orar.
tomó algunas cosas de las que yo ahí recomiendo, pero realmente el que sana es Yahshua, Hamashiach. ¿O sanó acaso la masa de higos que pusieron el rey Ezequías? No, sanó Yahweh a través de, así como sanó las aguas a través de las sales que echó Eliseo, ¿sí o no? O sea, el Eterno quiere eso. Y entonces volvió ella a su médico allá en Nueva York y dijo: usted está sana, ya no tiene usted hígado graso. Y entonces ella vino desde Nueva York el miércoles. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Bendito es el Abacadosh. Y saludos a Jod. Y más alto, felicidades por la sanidad del Eterno. Bendito es Yahshua Mashiach. ¿Qué es lo que hizo esta mujercita, esta Jod? Santidad, tener santidad. Ella guarda todo, todo. Y está contentísima, irradia una santidad tremenda. Y habla con un poder del Ruach HaKodesh. Es algo precioso oír un alma así, precioso. Bueno, ahora, ¿por qué el Eterno permite que se hagan milagros, sanidades en su nombre? Esto no nada más es para los pastores, es para todos, para todos. Si un pastor dice no lo hagas, bueno, probablemente es porque quiere que aprendas primero a hacer liberación, o que estés en santidad y no te vayan a brincar los demonios a ti, como en el libro de los Hechos, capítulo 19. Pero en sí, ya en santidad, la comisión es para todos, para todos. ¿Por qué da esa autoridad del Eterno? ¿Por qué te la da a ti, a mí? ¿Por qué? Porque Él es bueno. Y hay algo importante: así autentificamos el mensaje, como los discípulos, como los apóstoles, como los shaliachim, como los enviados. Entonces, a ver, ciertamente hay dones de Ruach HaKodesh, sí, yo no niego eso, yo lo he ministrado, que hay dones, y hay gente que el Eterno unge con algo especial, sí, para él es. Unas horas antes de iniciar el Sidur, los que ayudan. Están los que ayudan. En 1 Corintios 12, los que ayudan, los que administran, los que hacen milagros, etc. Entonces, los que ayudan están bendecidos para eso. Están ungidos para eso y ayudan excelentemente. Entonces, no menospreciemos a nadie. Entonces, a ver, la idea de la unción es para autentificar el mensaje. Ahora seguimos. Marcos 6, 8, 9. Y les mandó que no llevasen nada por el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que calzasen sandalias y no vistiesen 2 túnicas. Esto era por la urgencia de su misión. Tener que salir rápido, así como los panes sin levadura para Pesach Hamatzot. La urgencia de no llevar pan leudado, sino rápido, pan sin levadura. Bueno, aquí la urgencia de no salir sin nada prácticamente. Entonces, el viajar mucho requería que llevaran poco equipaje, porque si hubieran llevado mucho equipaje, ¿cómo podían ellos entonces ministrar con más facilidad? Cuando dice aquí alforja, es la bolsa del viajero. Entonces dice, sino solamente bordón, ni alforja, o sea, ni la bolsa de viajero, ni pan, o sea, que no podían llevar comida, ni dinero. Entonces se utilizaban en aquel tiempo monedas de cobre que se ponían en la túnica, o en el cinto más bien. Ahora, que no llevaran, para que se entienda, pijama, en pocas palabras, o sea, la túnica extra que se usa o se usaba en aquel tiempo para dormir. ¿Recuerdan cuando me ministré un tema y todos salieron huyendo? ¿Sí? Ok, bueno, que no llevaran nada, entonces ni alforja, ni pan, o sea, en la bolsa de viajero, ni dinero, ni las monedas de cobre, etcétera, etcétera. Entonces,
¿Por qué lo hizo así Yahshua? Porque ellos, los Shaleachim, deberían depender de Elohim solamente. Deberían depender de Elohim solamente. Ahora, no de flojear, sino depender de Elohim, porque los mandó a trabajar en su obra, en su viña. Entonces, deberían de depender de Elohim para su alimento, para su vestido, o sea, su abrigo, pero iba a ser por medio de la gente judía, porque no los mandó a otra parte. Los mandó ahí mismo en Israel. Entonces, a ver, iba a ser la provisión de parte de Elohim a través de la gente buena, de la gente hospitalaria, de la gente que valora al profeta, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver Mateo, vamos para allá, en Mateo 10, vamos para allá. Aquí vamos a aclarar algo, amados. En Mateo 10, en el verso 9. Y aquí parece que se contradijera, pero no se contradice la Tanaj. Miren, dice aquí, si tienen Mateo 10, 9, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de calzado, ni de bordón. Y aquí en Marcos dice bordón, o sea, bastón o la vara, etcétera, porque el obrero es digno de su alimento. No, aquí, bueno, o sea, vamos a aclarar, la Tanaj está bien, se refiere a un bastón, para que se le entienda lo voy a decir así, a un bastón extra, o sea, que se tuviera un bastón extra, que no se tuviera eso. Pero el bordón o la vara, etcétera, sí la deberían de llevar. Eso les ayudaría hasta a defenderse de animales que pudieran salir queriéndolos agredir, etcétera. No sé, 1000 cosas. Entonces aquí se está refiriendo ni un bordón, ni un bastón, ni una vara extra. ¿De acuerdo? Vamos a Marcos 6:10. En Marcos 6:10, cuando lo tengan a la vista me dicen un amén. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de ella y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. ¡Qué tremenda maldición! Entonces, era la casa, digamos, donde ellos iban a ir a predicar. Si los oían, entonces se quedarían y sería bendecido su hogar. Si no, tenía que sacudir los pies para que ni siquiera dijeran, bueno, se llevan la tierra de este lugar, ¿no? Entonces, a ver, la idea es esta. 1, no aceptar ofrecimientos más atractivos. Por eso el Eterno quiso que fueran sin nada, prácticamente más que con su ropa. Porque eso podían caer en el, no error, sino en el pecado de Jesse, el criado, el ayudante de Eliseo, ¿sí recuerdan? Con Naamán, que va a pedirle plata, etcétera, etcétera. Entonces, no nada de ofrecimiento. Por los milagros no se debe cobrar, por los milagros, por las sanidades no se debe cobrar. Bueno, entonces si llegaba a una casa, a una sinagoga, a una aldea X, etcétera, sacudir los pies. Y es que eso se acostumbraba cuando se dejaba un lugar gentil. Cuando se dejaba un lugar gentil, entonces era decir, me estoy desvinculando de este lugar gentil. Si es que un israelita pisaba algún lugar gentil, dice, me estoy desvinculando de esto. Bueno, entonces, a ver, en el caso de ellos, me estoy desvinculando de ustedes. Yo ya les di el mensaje, estoy hablando de la orden de Yahshua. Entonces, en el caso de los Shaleachim, es como si ellos dijeran, yo vine a dar el mensaje y vine de parte del Rey de Reyes y tú rechazaste el mensaje. Entonces yo sacudo mis pies para testimonio de que me estoy desvinculando de lo que te venga sobre la cabeza. Basado a todo, a los profetas, etcétera, etcétera. Porque si se toca shofar y es avisado, él sabrá si ora o no y se arrepiente o no. ¿Quién recuerda eso?
¿Dónde está? Hay que tocar shofar como atalayas. Y si tocar ese shofar y no se apercibiere, entonces yo demandaré la sangre de él. Pero si tú no tocas shofar y no atalayas, te demandaré a ti la sangre de los que se pierdan. No, si vamos a estar así, si no es lotería. Después entonces, búsquenlo. Aleluya. Allá también, exactamente allá. Sí, eso, aleluya. Y van a ver cómo no es payasada. Sí, así es. Bueno, ahora vamos a Marcos en el 1:44. Marcos 1:44. 1:44. Para testimonio, ¿de acuerdo? ¿No se acuerdan que existió un profeta que se llama Ezequiel? ¿No se acuerdan que hay un capítulo 33? ¿No sabías que existió Adán? Pónganse a estudiar, ¡Aleluya! Va en serio. Entonces, a ver, Marcos 1:44. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al Cohen y ofrece por tu purificación lo que Moshe mandó para testimonio, ¿qué? A ellos. 13:9, vamos a Marcos 13, 13:9. Cuando tengan Marcos 13:9 me dicen un amén. Pero mirad por vosotros mismos, porque os entregarán a los concilios y en las sinagogas os azotarán, y delante de gobernadores y de reyes os llevarán por causa de mí, para testimonio a ellos. ¿Sí? ¿De acuerdo? Entonces todo es para testimonio a ellos. Entonces para los ciudadanos de esos lugares. Por lo tanto, la responsabilidad de los discípulos era cumplir con el mensaje de Yahshua. Entonces ellos tenían que llegar con un reporte a Yahshua. Tendrían que responder a Elohim. La gente también tenía que responder a Elohim por rechazar su mensaje. Y miren cómo está el mundo. Ministrando Torah y la gente no quiere nada. Y los que van conociendo apostatan. El Eterno vomitará de su boca, dice en Gisgalut. Vamos a Hechos 13. Bendito es el Abacadosh. Vamos a Hechos 13. Hechos 13, verso 51. Hechos 13, verso 51. Aquí lo hizo Rab Shaul, ya lo ministré, el libro de los Hechos ya está. ¿Quién tiene Hechos 13, 51? Entonces ellos, acudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron ¿a dónde? A Iconio. Ellos acudieron porque ellos sabían esto. Bendito es el Abacados. Vamos a Hechos 18, en Hechos 18, verso 6. ¿De acuerdo? Vamos para allá rápido. ¿Tienen Hechos 18, verso 6? Pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio desde ahora me iré a los gentiles. Aleluya. O sea, el que quiere, bien, y el que no, también. Nosotros no somos testigos de Jehová para andar tocando a la gente. ¿Aceptas a mi Dios? No, Él es el Todopoderoso. No se puede ofrecer a Elohim como si fueran unas cacerolas. Él manda, Él es el Todopoderoso. Vendrá y hará juicio contra los impíos y bendecirá a los Kadoshim. Bendito es su nombre. Ahora, quiero recalcar esto. Miren, el Eterno Yahshua los mandó a sus discípulos porque tal vez reconocerían y se arrepentirían de sus pecados, pero no lo hicieron. No se arrepintieron de sus pecados. Y vamos a terminar con Marcos, ahí 6, bendito es tu nombre, Abacados, en Marcos 6, en el 12, 13. Marcos 6, 12 y 13. Esto es crucial porque se hace ahora, siempre se ha hecho, desde que Yahshua lo dijo. Y ahora tenemos que arreciar esto. 6:12 dice, y saliendo predicaban que los hombres, ¿qué? Se arrepintiesen. Es lo primero que se ha ministrado. Cada tema aquí. Hacer teshuvah, volver. Hacer teshuvah, volver a Elohim, volver a Dios, volver a Elohim. Entonces eso es crucial.
Y aquí ellos aprendieron que el poder de Yahshua se extiende más allá de su presencia. Eso ya lo vimos en otro tema. Cuando fue la transfiguración. ¿Dónde fue la transfiguración? No. Hermón. Así es. Entonces, bueno, aprendieron que el poder de Yahshua se extiende más allá de su presencia. ¿De acuerdo? De su presencia personal, en este caso, cuando todavía estaba aquí en la tierra. Porque como Elohim, Él no tiene límites. Entonces, estaban en pocas palabras ellos anunciando el reino de Elohim. Vamos a Marcos 1:15. 1:15. ¿Sí lo tienen? Diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Elohim se ha acercado. Arrepentíos y creed en la Besorá, en las nuevas de salvación. Ahora, quiero llevarlos a Lucas 10, por favor, vamos allá, amados Sahim. Lucas 10, verso 34. ¿Se acuerdan del buen samaritano? Sí. Lucas 10, verso 34. Y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniendo en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Ahora vamos a Santiago, en Jacobo 5:14. ¿Tienen Santiago 5:14? Jacobo 5:14. ¿Sí? Bueno, pierdan cuidado, ya no voy a volver a preguntar. Esténse tranquilos, ya no voy a volver a preguntar. 5:14. ¿Está alguno enfermo entre vosotros? Llame a los ancianos de la Keilah y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Adón. Ahora, a ver, vamos otra vez a Marcos y entonces terminamos. Marcos, pero sí, estudien. Marcos 6. Bendito es tu nombre, Abacados. Marcos 6:13. Y echaban fuera muchos demonios y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban, pero con el poder de Yahshua. Entonces el aceite tiene un valor simbólico. 1. 2. Actuaban con la autoridad y el poder que les delegó Yahshua HaMashiach, no con el poder suyo, o sea, de ellos, de los discípulos, de los Shaliachim, sino con el poder de Yahshua. Entonces cada vez que tú o yo expulsamos demonios, es en el poder de Yahshua. Él nos da poder, pero es el suyo, es su poder, no el de nosotros. Nunca te vayas a enorgullecer, decir yo liberté a este. No, es Yahshua HaMashiach en nosotros. Que seamos canal de bendición para nosotros, para otros, perdón. Y aparte, siempre se ha dado el simbolismo, como así eran ungidos los reyes, que venía el Ruach HaKodesh. Pero quiero aclarar esto y sí, tal cual. No quiere decir que por ponerle el aceite a una persona va a descender el Ruach HaKodesh. Eso que sí quede claro, porque no es así. El valor simbólico es de autoridad y de poder, como cuando se ungió por parte de Samuel al profeta Shaul y como cuando Samuel ungió al rey David. Es simbólico, es actuar con la autoridad. No es que el Espíritu Santo, como tú lo conociste, el Ruach HaKodesh, esté en el aceite, entonces vaya, porque hay mucha idea de eso. Entonces no, quítense esa idea. Si la tenías, a pesar de que eres mesiánico, quítate esa idea. Es el valor simbólico de actuar con la autoridad y el poder de Yahshua HaMashiach. ¿Sí queda claro esto? ¿Sí queda claro esto? No es que, porque si no, entonces todos recibirían el Ruach HaKodesh, y no es así, hermanos, no es así. Es el valor, a ver, el aceite, repitan conmigo, el aceite representa el valor simbólico de actuar con la autoridad y el poder de Yahshua HaMashiach, no el poder nuestro, sino el poder de Yahshua HaMashiach. Aparte el aceite, aparte el aceite tiene propiedades medicinales. Y sí, cuando era ungido un rey, o cuando uno unge a una persona, a un nuevo aj, a una nueva ajot, muchos sí reciben el Ruach HaKodesh, con
o sin aceite. Es decir, que es el valor simbólico. No se vayan a confundir entonces que si se pone aceite viene a fuerza el Ruach HaKodesh. No, no es así. Cierren su Tanaj, amados Sahim, bendito es el Abacados, y ya sabes entonces que al eterno Yahshua todo el tiempo lo estuvieron molestando. ¿Qué no será a nosotros, amados preciosos? Todo el tiempo. Hijo de Miriam, ¿por qué no dijeron Ben Yosef? ¿Por qué no dijeron Ben Yosef? Que sabemos que Él es el Eterno, que Él es el Eterno y la genealogía no es como tal. Bendito es el Abacados. Ahora